Hola, muy buenas a todos. Soy el doctor Íñigo Gómez Ojinaga y como ya sabéis, este es mi canal hacia un nuevo paradigma médico. Y como suele ser habitual, cuando tengo un tipo de intuición o me viene a la cabeza de una manera muy clara unas palabras o un tema concreto sobre el que hablar o darle forma en base a la experiencia que voy teniendo durante todos estos años, pues entonces suelo hacer estos vídeos no muy largos pues para seguir transmitiendo desde la experiencia y desde el conocimiento que uno va teniendo y respetando siempre la verdad de cada uno y diciendo que la verdad absoluta no la tiene nadie, pero que la de uno mismo es interesante defenderla, argumentarla y bueno, estar abierto a que evolucione, porque todo en la vida es movimiento y evolución. Así que, bueno, el título de este vídeo, si lo habéis visto, significa una frase muy susodicha en los tiempos en los que estamos, ¿no? En estos tiempos en los cuales la inquietud espiritual del ser humano está muy achuchada, muy estimulada, muy, bueno, por lo menos sobre todo en un porcentaje, aunque no sea muy grande la población, pero hay un porcentaje importante de la gente que se siente impulsada a intentar entender o intentar trascender ciertos conceptos que se les ha vendido desde pequeños, sobre todo aquí en Occidente. Y uno de ellos, en esta especie de búsqueda de recordar qué somos realmente, de salirnos de ese paradigma del sistema que está dividido, como suelo decirlo yo, no es un paradigma religioso, no es un paradigma cientifista, eso de que tanto desde la religión como dogma de fe o del cientifismo, como las leyes de la naturaleza funcionan así, os tenéis que creer lo que os decimos de una manera concreta y nadie puede cuestionarse nada y sobre todo nadie puede experienciar nada de lo que os estamos diciendo, tanto desde un subparadigma como desde el otro subparadigma. Pues cuando uno se abre a una búsqueda interna y experiencias que le van viniendo a base de estar abriéndose a ellas, de estar leyendo cosas, de estar escuchando cosas, de estar sobre todo realizando algún tipo de experiencia de búsqueda solo o grupalmente o de lo como se le haya ocurrido a cada uno, pues empezamos a nutrirnos de experiencias, de sensaciones y ahí es donde empezamos un verdadero camino porque solamente en las experiencias, como todo en la vida, y en el recuerdo de lo que somos, si somos seres espirituales, almas encarnadas de verdad o no lo somos, en ese camino también de buscar ahí nuestra verdad en ese campo, pues también necesitamos experiencias. Cuando tenemos experiencias, evidentemente todo se queda donde quiere el paradigma antiguo, solamente en una intelectualización que no llega a una profundización de esa idea, de esa intelectualización y se queda como en el aire sin ser integrada en nuestro interior. Solamente las experiencias son las que nos permiten avanzar de una manera clara y además así lo sentimos normalmente y eso es un poco digamos, la esencia de la vida para mí. Experienciar, experienciar y experienciar. Bien, el sistema lo que quiere es que no experiencies, que te quedes anclado en 4 ideas, 4 conceptos y no quieras ir más allá y te quedes tranquilito con 4 ideas que te dan cierta seguridad y mira, no te muevas mucho de aquí, que ya te doy yo lo que necesitas, ya te protejo yo y tú lo único, sin darte cuenta, vete dándome toda tu libertad para que yo te mantenga aquí tranquilito. Bien, entonces, en base a la experiencia que yo tengo, cuando hablamos de traer el cielo a la tierra, a mí siempre me ha resonado en cuanto a si realmente somos una dimensión espiritual, que lo somos para mí, cómo poder experienciarlo aquí encarnados y en lo más denso. Yo suelo explicar en consulta y en los talleres que hago que evidentemente hay una jerarquía, hay una especie de jerarquía energética, todo es energía y realmente aquí pilotamos un coche que tiene varias partes, unas las vemos y otras están en lo invisible para la mayoría de la gente, a no ser que seas clarividente, y todo este coche en el cual se mueve una parte más densificada, que es también energía, pero densificada que nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional, todo esto configura esta estructura, este cuerpo que pilotamos, que sería como un cuerpo, que sería un cuerpo energético, que a su vez está nutrida o impregnada por ya una parte nuestra
que está más allá del tiempo y del espacio, que pertenece a lo eterno y a lo infinito, que sería nuestra alma, nuestra conciencia, o llamarlo como queráis, esa parte que ya existía antes de encarnar en este coche y que seguirá existiendo después. Si estamos en varios planos dimensionales o si estamos aquí encarnados, para mí traer el cielo a la tierra significa que podemos experienciar siendo humanos, ya que somos seres humanos, pero somos seres, y somos seres, pero también somos humanos. Es decir, lo humano no está separado del resto de la existencia, es una expresión más. Probablemente nuestra alma, esto ya ahora mismo no lo recuerdo a ciencia cierta, pero probablemente sea así, podemos pilotar diferentes coches en diferentes planos dimensionales. Tal vez ahora estamos viviendo aquí una vida y probablemente hemos vivido otras vidas también en este plano dimensional, en esta tierra, pero también hemos podido vivir otras vidas en otras civilizaciones o en otros planos dimensionales, y allí las civilizaciones o la vida, como sea en ese plano dimensional, probablemente pilotamos allí también un tipo de coche que probablemente tenga otras características a este que pilotamos en este plano. Por lo tanto, traer el cielo a la tierra es, en el plano dimensional en el que tú estés viviendo, que tu atención esté ahora mismo, tu alma esté muy centrada en experienciar, el poder experienciar plenamente el alma que somos, con todas sus cualidades, con todas sus potencialidades, rompiendo ese halo de olvido de lo que somos, para mí es lo que significa eso. Y cuando yo observo lo que ocurre en la consulta y lo que ocurre en los talleres, cuando tú tienes una evidencia clínica diaria en tu vida de que cuando la gente se tumba, se relaja, entramos en un estado de relajación, en un estado en el que nos podemos replegar sobre esa atención que somos, esa atención sintiente, y dejamos de pensar conscientemente, nos relajamos, estamos en quietud y en silencio, no digo que sea la única manera, pero cuando entramos en esos estados, esas relajaciones que nos permiten acceder a unas sensaciones y experiencias que en vigilia normalmente no las podemos tener fácilmente, necesitamos estar o bien en silencio recogidos o en una situación determinada que nos ayude a entrar. En ese momento, cuando tú puedes observar que la gente entra en esas sensaciones y tú estás de testigo dándoles un punto de apoyo, y después los pacientes te cuentan todo lo que han sentido. Y cuando la gente te cuenta que ha tenido sensaciones visuales de todo tipo, colores, ha visto formas geométricas, ha visto bolas de colores, ha tenido cualquier tipo de sensación también kinestésica, física, sentir medio cuerpo distinto al otro medio, sensaciones de pulso, sensaciones calambres, sensaciones parestésicas en el cuerpo físico, zonas que se duermen, sensación de flotar o de quedarse pegado a la camilla o al suelo si está en una esterilla, a veces de desdoblarse y de verse desde fuera, incluso en muchas de ellas. Cuando tú escuchas a los pacientes como en esos estados han tenido acceso a cierta información de cosas que han vivido en su niñez, de cosas que están ancestralmente en el clan donde están encarnados, impregnando, han llegado al porqué de ciertas respuestas automáticas a ciertas experiencias, a ciertas situaciones. Cuando incluso en esos estados te dicen, ha estado por aquí el alma de un familiar que ya ha trascendido por delante mío y ha venido y le he notado cómo era él y me ha dado cierta información, aunque no recuerdo bien todo lo que me ha dicho. Y cuando tú empiezas a ver todos estos tipos todas estas sensaciones y experiencias que tienen, y después de esa experiencia vuelvo a explorar el cuerpo físico de ese paciente, que ya lo había explorado antes de tener la experiencia, y tú compruebas cómo ese cuerpo físico, allí donde tocabas, estaba duro, rígido, había un bloqueo vertebral, una congestión, cambia totalmente. Y el paciente es consciente de que antes estaba de una determinada manera, su parte más densa, su cuerpo físico, y su cuerpo físico ha cambiado después de tener esas experiencias. Nota claramente cómo su cuerpo físico está funcionando y se posiciona biomecánicamente y sensorialmente también no se nota igual, se nota distinto, y luego a partir de ahí puede dar lugar a más experiencias o reajustes en su vida que hagan que síntomas desaparezcan o que las cosas ya no las ve igual, en fin, y le abre una puerta de poder seguir teniendo ese tipo de experiencias. Cuando tú ves esto en la práctica,
¿Qué estás viendo para mí? Estás comprobando que en ese momento fusionamos el cielo y la tierra. Desaparece momentáneamente eso que nos parasita probablemente a través de nuestro cuerpo mental, que es como lo veo yo, la identificación clara con lo que somos, y lo que somos se puede expresar claramente en nosotros, es cuando se dan este tipo de situaciones aparentemente milagrosas o aparentemente anormales, entre comillas, que curiosamente te das cuenta con los años que realmente eso debería ser lo normal. Y de lo que hablamos los médicos oficialistas, sobre todo en Occidente, de lo que se habla en las consultas externas y en los ambulatorios, no voy a decir las urgencias porque eso ya es otra cosa distinta cuando hay una urgencia biológica real, pero sí el concepto que tenemos de cómo hablamos con un paciente cuando viene con síntomas o con enfermedades, eso es algo que no es normal, está desnaturalizado totalmente. Lo normal sería lo que observas en el primero de los ejemplos, que tenemos una capacidad innata de recordar o de reconectarnos. Reconectarnos tal vez no sería la palabra adecuada, porque yo creo sinceramente que estamos conectados todo el rato, pero de liberarnos de esa especie de interferencia energética mental que nos impide experienciar lo que somos, y aunque sea a ratos, logramos expresar lo que somos en todas las partes donde estamos. Y si estamos en este coche, en este humano, que también es el ser el que lo está impregnando, cuando el ser y lo humano no hay separación entre ellos, lo humano manifiesta al ser, porque el ser también está en lo humano, es parte de él en ese momento. Entonces, ahí para mí es traer el cielo a la tierra cuando uno tiene cualquier tipo de experiencia, bien ayudado o bien en una meditación individual que consigue entrar en ciertos estados de paz, de relajación y de armonía. Sentir eso, saltándose ese filtro, esa interferencia mental, eso es traer el cielo a la tierra. Y mucha gente lo está haciendo sin darse cuenta. Hay que empezar a darle poder a todo esto, porque lo interesante sería que estos momentos puntuales de traer el cielo a la tierra, estos momentos puntuales en los que somos capaces de sentir esa paz, esa armonía, aunque sea después de un revuelo de síntomas que vemos como todo se está como reencajando y rearmonizando en nuestro cuerpo físico y alrededor de nuestro cuerpo físico, como muy bien me explican todos los pacientes, todo eso que está ocurriendo, si lo pudiéramos llevar a vigilia de una manera más fácil y estar en esos estados cada vez más tiempo, ahí empezaríamos a estar trayendo el cielo a la tierra de una manera más seguida. Pero es interesante entender que puntualmente ya lo estamos haciendo. Y os imagináis lo que sería estar todo el día en una sensación armoniosa, en una sensación en la que te encuentras bien, no tienes dolores, no tienes enfermedades, no tienes nada, y además estás haciendo lo que te gusta. Y te das cuenta que depende cómo te sientes tú, a tu alrededor las cosas están ocurriendo de una manera muy concreta y muy distinta a cuando tú te sentías mal, cuando tú no estabas bien y veías cómo todo a tu alrededor también se torcía. Cuando empiezas a tomar conciencia de eso, ya no es una intelectualización, ya es una experiencia diaria, ese traer el cielo a la tierra de una manera cada vez más potente, más mantenida, sin tener muchas veces ya que estar en situaciones especiales para conectarnos ahí, meternos ahí y experienciarlo de esa manera, sino que empieza a ser de una manera más espontánea, porque empezamos a hacer un hábito de ello. Eso, la verdad, es a lo que los oscuratis tienen, vamos, están acojonadísimos en este momento, porque el ser humano está en un momento ahora mismo, no me canso de repetirlo, en el que tenemos la gran oportunidad de profundizar en este tipo de experiencias para traer el cielo a la tierra, no solamente puntualmente para quitarnos un dolor o para que desaparezca algún síntoma concreto, sino para encontrarnos cada vez mejor y hacer que todo lo que hay a nuestro alrededor, incluyendo cosas, personas y demás cosas, se vean influenciadas de ese estado en el que estamos de una manera cada vez más constante. Entendiendo esto y llevándolo a la práctica, sigue siendo, como siempre digo, un proceso. A veces podemos conseguir de una manera más fácil, otras veces nos puede costar más. Y nunca hay que echar la toalla, porque eso es lo que se nos pide. Ese es el camino del héroe. Ese es traer el cielo a la tierra, es el verdadero camino del héroe. El objetivo con el que muchas almas han venido es a conseguir, dentro
de una evolución y de un viaje individual, generar o conseguir individualmente un gran avance a la vez que estás influenciando y ayudando al colectivo. Para mí eso marca ahora mismo el tiempo en el que estamos aquí y ahora. Y así es como siempre os lo digo, así es como lo veo yo. Y como yo lo veo, pues lo comparto. Recordando, como dije al principio, que no me considero el garante de la verdad absoluta, pero sí así de mi verdad individual y como tal la comparto con vosotros. Así que si os sirve para acicataros más, a daros más impulso y estimularos para que sigáis, no cejéis, no echéis la toalla, y aunque por fuera parece que las cosas parece que no van bien, pero si tú te centras en tu vida, céntrate en ti, céntrate en cómo te sientes, céntrate en las experiencias que puedes tener, amplía el número de experiencias que puedes tener, ábrete, no estés con expectativas cuando vayas a buscarlas y te puede sorprender lo que te puedes ir encontrando. Y mucho más cuando ves luego los resultados a corto, medio y largo plazo. O sea que estamos aquí en estos momentos para que el ser humano definitivamente, independientemente de cómo haya sido la existencia de la humanidad, que ahora mismo tampoco nos podemos recordar, más civilizaciones que haya habido, en fin, cómo se gestó todo este engaño, cómo se gestó todo esto en lo que estamos viviendo ahora, independientemente de dónde vengamos, aquí y ahora lo que interesa es cada uno de nosotros qué sale de dentro de él a hacer. Y esta es una opción. Es decir, si realmente no me convence ese paradigma cientifista, esa cosmovisión cientifista, atea y materialista que el sistema se empeña en meterme y que no me mueva de ahí, lo que sí se me abre es la posibilidad ahora de todo esto y cada vez de una manera más potente. Y ahí es donde vamos teniendo todo este tipo de experiencias. Yo llevo con ellas más de 20 años y la verdad es que en los últimos 4 o 5 años, sobre todo después del último acicate que nos dieron en 2020, el impulso, sobre todo para toda la gente que ya estaba un poco ahí en el camino, ya estaba un poco mosca o quería abrirse, hay la suficiente gente que se ha abierto como para que las cosas empiecen a moverse. Así que os animo a todos, como siempre, a seguir en ese camino individual de autoexploración, de desarrollo personal que implica, por un lado, hacer cosas en silencio, en quietud, buscando sensaciones propias y después, si necesitamos apoyos externos, lo que yo llamo muletas, apoyarnos en gente o en una terapia o en productos o lo que sea, que momentáneamente vemos que nos pueden ayudar a dar el siguiente paso que queremos dar, porque al fin y al cabo nosotros somos seres poderosos y podemos poner en marcha nuestro poder, a veces solos, ya de una manera automática en muchas situaciones, y a veces necesitaremos apoyarnos en algo que será lo que nos funcione en ese momento concreto a nosotros. Pero siempre que algo nos funcione, ya nos empezamos a dar cuenta que somos nosotros los que hacemos que eso nos funcione. Y este es el plus que a partir de ahora se va a ir activando cada vez más en todos vosotros. Así que, sin más, por hoy creo que ya es suficiente por esta reflexión y como siempre os deseo pues lo mejor, que nos seguiremos viendo en el camino, compañeros. Fuerza y honor a todos vosotros y que Dios os bendiga a todos.